Vamos a destinar hoy este encuentro a trabajar un tema muy especial, tal vez la forma más encumbrada del arte, la forma más prodigiosa para prodigar la experiencia estética que es la poesía. Cuando en el siglo XVIII se establecieron ese pedestal de las artes, de las bellas artes, y en un escalafón que iba de menor a mayor eh, en la arquitectura, la escultura, la pintura, la danza, el teatro, en tercer lugar, en el segundo lugar la música y en primer lugar la poesía, esa forma ligera, alada, sagrada, como diría Platón. Platón justamente que temía la poesía, que conjuraba contra los poetas, pero que de alguna manera eh, el respeto máximo a esta forma de creación y que de algún modo es la aspiración de toda forma de arte, encontrar la forma poética, esa forma poética que desde luego habita fundamentalmente en el lenguaje, pero podemos encontrar de algún modo en un uso un poquito más extensivo, más generoso y probablemente eh, capaz de albergar también otras formas expresivas en otras artes. Para los griegos una escultura era un poema y de algún modo hoy usamos en un sentido genérico la palabra poético, no solamente para algo que se expresa con palabras y con palabras que de algún modo se organiza de un modo especial, con cierta métrica, con rima, en versos. Tendría que ser un soneto, tendría que ser alguna forma particular donde el lenguaje despliega una suerte de cualidad técnica y al mismo tiempo una suerte de compresión del significado. Habría allí una especie de total confluencia y belleza entre la forma y el contenido. Bueno, ese misterio de la poesía, de lo poético, lo desarrolla Borges en una serie de conferencias llamada Siete Noches. Nos vamos a basar en esta edición muy bonita de Fondo de Cultura Económica. Esas 7 noches que Borges brindó en el año 1977, en 2 o 3 meses, que estuvo dando 7 conferencias en el Teatro Coliseo, a sala llena, él solo en el medio del escenario, solo con una mesita, con un vaso de agua, y dando esas conferencias sin ninguna ayuda, sin ningún PowerPoint, sin ninguna tecnología, él solo con su memoria, con su historia, con su riqueza, trabajando toda una serie de mitologías que reúne su mundo y probablemente el mundo. Esas 7 noches que fueron noches que visitó el mundo, el mundo de la poesía y de la cristiandad, de la Divina Comedia, el mundo de su mitología personal y quizá la mitología personal de cada uno en una noche dedicada a las pesadillas, esa forma particular del sueño. Otra noche destinada al mundo del Oriente, las mil y una noches, ese Oriente arábico, ese Oriente Medio. Otra noche destinada al Oriente Lejano, destinada al budismo. Esta conferencia es una especie de síntesis, de resumen, de presentación de lo que desarrolló en un texto mayor llamado ¿Qué es el budismo? Con Alicia Jurado, el texto sin duda necesario para cualquier occidental que se quiera acercar al budismo y que presenta de un modo magistral eh, no solamente la religión, la cosmovisión, la visión, la estética y el etos del budismo. La quinta es la que brevemente reseñaremos aquí sobre la poesía. La sexta noche es la tradición, la cultura de la tradición judía, en la Cábala. Y tal vez la séptima noche destinada a su propio mundo, a ese mundo que terminó siendo un destino para Borges, un destino no del todo trágico, él diría, el destino de la ceguera, un destino compartido por su familia, pero compartido con Homero, compartido con Paul Groussac, compartido con otros grandes que Borges entiende su parentesco, su familiaridad y ese universo de las noches y los días.
Bueno, nos vamos a detener en esta quinta conferencia. ¿Mm? Es muy linda la edición esta porque tiene, aunque sea brevemente, ¿no? Al comienzo, en la primera página de cada una de esas conferencias, lo que fue la transliteración, la presentación, la presencia de esa conferencia en un periódico de la época y las correcciones que Borges lo hizo para la edición escrita. Roy Bartholomew, ese amigo de él, lo ayudó en este proceso, en donde Borges va canjeando, digamos, lo que podrían ser buenas formas de la escritura distintas a la oralidad. Es muy interesante hacer ese pequeño ejercicio. Además, estas conferencias están accesibles digitalmente y uno puede hacer ese ejercicio, ver cómo Borges se corrige a sí mismo en el pasaje de la oralidad a la escritura, todo un gran tema, como esa economía del lenguaje, esa precisión verbal, de los adjetivos, y esos permisos que tiene la oralidad, ¿no? Esos permisos del énfasis, de la repetición, de la puesta en escena, de la complicidad de un público que está allí, ¿no? No deja de entreverse que se trata de conferencias cuando uno lee estos textos también, y de un Borges que tiene una erudición, un manejo de los idiomas, una memoria, una felicidad que recorre la expresión que encontramos aquí cuando accedemos a estos materiales. Está esa frescura también de alguien que habita con pasión estos temas y también con una especie de respeto, de distancia y de vivencia simultáneamente, ¿no? Como si el tema no se agotara allí, fuera una presentación y al mismo tiempo parece ser que lo sustancial, lo rico, lo que puede ser realmente un pasaje por sí mismo, por su propia experiencia, es lo que Borges presenta aquí, ¿no? Y, y este material de la poesía, esta conferencia de la poesía, ronda en términos generales el problema del lenguaje, de la propia dinámica poética del lenguaje, del propio hecho estético del lenguaje, y qué sería esa segunda instancia de la creación poética. Hay teorías del lenguaje, hay análisis de poesía. Haremos brevemente un recorrido por allí. Desde luego, esto no es más que una invitación a la lectura y al abordaje y a la escucha también de estas conferencias de Borges, ¿no? Y lo que comienza Borges expresando aquí es que cualquier libro digno de ser leído y releído, contiene una pluralidad de significados posibles, ¿no? Comienza con unas citas de Scott Erígena y eh, donde expresa que la Biblia tiene eh, tantos sentidos como lectores de la Biblia, ¿no? Y se parece al plumaje tornasolado del pavo real. Y aquí tenemos entonces un primer ejercicio poético, simplemente para referir esa comparación, como el plumaje tornasolado del pavo real, para indicar la pluralidad de sentidos, la belleza de sentidos, eh, y cómo en distintas tradiciones y en el juego de tradiciones se dan las posibilidades de comparación y de metáforas, como ya juegos que en todo momento ilustran y presentan esa potencia del lenguaje que ya de por sí es una forma poética, ¿no? Desde luego también hay una alusión a ese ámbito, a ese artefacto que contiene la poesía, que es el libro, ¿no? El acercamiento a través de la lectura, el acercamiento a través de ese formato que es la poesía, sabiendo desde luego que la poesía viene de su tradición oral, de su tradición de epopeya, de lírica, que no tenía este soporte, era el poeta, era el rapsoda, aquel que sostenía con su voz y en voz alta y narrando ese universo. Y la primera cuestión aquí que va a presentar Borges, eh, y que de algún modo lo presenta como objeción, es la teoría de Benedetto Croce eh, acerca de la poesía, ¿no? Y acerca de la literatura en general. Dice que la literatura es expresión. Desde luego, Borges no niega esta posibilidad, pero de algún modo dice que es un poco corta, es un poco tibia, porque ¿quién no es expresivo? ¿Quién no sería expresión, ¿no? Eh,
Sin embargo, para Borges hay algo más fuerte, más irreductible acerca de la literatura, de la poesía en particular y del lenguaje en general también, ¿no? Eh, y para presentar su teoría, Borges se apoya en un ejemplo, ¿no? Y dice, pensemos en esa cosa eh, que orbita sobre la Tierra, que, que es de un cierto color, a veces amarillento, eh, que a veces crece y decrece. Bueno, llamémoslo, entonces, alguien lo llamó luna. Algún antepasado en común lo llama luna. Pero bueno, los griegos lo llamaron Selene, en portugués lua, en francés se dice lune, compartimos con el italiano la palabra luna, y Borges, de algún modo, jugando y caracterizando y, eh, digamos, con una visión tanto animista y del lenguaje, ahora quizá lo precisaremos, diría que todas esas formas son más o menos eh, posibles, son todas posibles, desde luego, dentro de la arbitrariedad del lenguaje, que esta es otra gran teoría, desde luego la gran teoría del lenguaje, la arbitrariedad, pero dice que de todas las formas que hay para expresar a ese objeto, la mejor tal vez sería la de inglés, la palabra moon, que de algún modo expresaría, se acercaría a la cualidad propia de la luna, de ser circular, casi que empieza y termina con la misma letra, dice Borges, que se leen en griego es muy largo, son 3 sílabas, ¿no? Es demasiado para ese objeto, incluso 2 sílabas como luna. Eh, de algún modo Borges dice, bueno, si tuviéramos que pensar esa suerte de adecuación entre la palabra y la cosa, esto nos remite desde luego al maravilloso texto de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, quien por otro lado lo tiene muy presente a Borges en un famosísimo pasaje que analiza el idioma analítico de John Wilkins, ese texto de Borges. Eh, Desde luego que uno sabe que aquí cuando Borges dice esto, está planteando una teoría que no es la teoría lingüística del lenguaje, no es la teoría científica del lenguaje, que sería más bien aquella que supone que toda palabra, digámoslo así en términos generales, todo significante, carece de una relación eh, isomórfica con la realidad, carece de una especie de obligación a ser esa palabra y no otra la que nombre, digámoslo así, a ese referente. Esa palabra que se articula con un significado, con un concepto, lo hace de forma arbitraria. Daría lo mismo decir luna que moon o que selene. Llegado el caso, eh, se trata de un hecho arbitrario. Lo importante es que tras la arbitrariedad eh, provenga la convención y que una comunidad de hablantes decida y haga un hecho de la lengua que ese significante remite a ese significado y por lo tanto ahí tenemos una suerte de signo lingüístico. La relación es esa, arbitrariedad y convencionalismo. El diccionario sería una suerte de compilación de todas esas arbitrariedades que de algún modo, una vez que se establecen, fijan el, el efecto de significado y nos manejamos con, con convención y con fijeza. Este es un poquito el argumento también que usa Nietzsche en el texto Verdad y Mentira en sentido extramoral, y donde plantea que efectivamente llamamos verdad a eso, pero es una verdad arbitraria, y que, bueno, llamaremos mentiroso a aquel que de alguna manera cambie, no corresponda ahora a esa arbitrariedad. Pero Borges también recuerda aquí, ¿no?, que también nos encontramos con la arbitrariedad de las lenguas, ¿no? Por ejemplo, dice, en alemán la palabra luna es masculina. Así como nosotros, por ejemplo, en español tenemos la palabra automóvil es masculino, en italiano la máquina es femenino, o la voiture en francés, ¿no? Pero dice aquí, es interesante porque le permitió, pensando que la luna es masculino, hacer esta metáfora. La luna pudo decir que la luna, dice Nietzsche, es un monje que mira envidiosamente a la tierra. Claro, es raro que haya una monja envidiosa. Pareciera ser que es más propicio decir un monje envidioso de la tierra que mira envidiosamente a la tierra. Claro,
todo esto no deja de ser más que otra invención, no importa casi es masculino o femenino, pero, pero sí necesitaríamos ahí del género como para determinar un poco la efectividad de esa metáfora, ¿no? Desde luego, y acá Borges aprovecha para plantear esto, que es la importancia de, de que sobre esa primera expresión, bueno, aquí tenemos la multiplicidad de idiomas que nos permiten decir que distintos términos, distintos significantes, ¿no? Luna, lune, selene, moon, etc. Además podemos tener otras formas, ¿no? Por ejemplo, esa forma que encontramos en el mundo árabe que dice espejo del tiempo. La luna, espejo del tiempo. Y ahí ya nos corremos de un simple tema de nominación y nos encontramos aquí con otro juego, el juego de la metáfora. La metáfora que contiene nuevas formas de significación, nuevos juegos que eh, comparten, campos donde la luna ya deja de ser un círculo que gira alrededor de otro círculo y pasa a ser una medida, pasa a implicar ciclos, pasa a implicar reflejos, implica el tiempo y un cierto tiempo. Y entonces aquí este nuevo juego es el juego de la metáfora. Pero Borges nos recuerda que ya la primera forma de nombrar, ¿no? Por ejemplo, la palabra luna, ya es una traslación, ya es un desplazamiento, ya no nos encontramos con el objeto luna, nos encontramos con algo que la representa, y espejo del tiempo representa lo que representa en juegos más ricos, más complejos. O para hacerlo de algún modo, la metáfora, en términos de figura retórica, no es más que una metáfora de segundo grado, un juego de desplazamiento de segundo grado, donde ya luna es metáfora del satélite que orbita alrededor de la Tierra y espejo del tiempo es metáfora de una metáfora. Y aquí también encontramos con este problema, el problema de la supuesta literalidad, de la supuesta forma literal, ¿no? Y aquí Borges, entonces, fíjense que empieza planteándonos el problema de la significación y de la significación múltiple, como la Biblia, la significación como el plumaje tornasolado del pavo real. Es mejor decir eso que tiene infinitos o muchos significados. Tiene un efecto poético eso, esa metáfora, esa comparación, o sea, como el plumaje tornasolado del pavo real. No nos lleva entonces al problema de si realmente hay una suerte de literalidad. Porque, desde luego, hemos hablado de la arbitrariedad del lenguaje, pero también habita, y esto es lo que hemos anunciado antes, una especie de teoría distinta, parece un poco ingenua, una teoría animista del lenguaje, una teoría naturalista del lenguaje en donde la palabra de algún modo es la cosa, la palabra es un atributo de la cosa, algo así como si dijéramos esa persona es alta, esa persona es contador, esa persona es diabética, esa persona es Juan, como si todo eso, digamos, refiriera cualidades o propiedades, ¿no? Su altura, su condición, su profesión, su estado de salud, su nombre. Su nombre también es un atributo de él. Bueno, uno diría, no, el nombre es un agregado, es un anexo, es un hecho social, no lo identifica a él, ¿no? Esa identificación es exterior, posterior, no es un atributo. Pero bueno, en la teoría naturalista del lenguaje, sí, la palabra es parte de la cosa. Lo encontramos de luego en la mitología, en la religión, ¿no? El nombre de la divinidad es una cualidad de la divinidad, es una forma de invocación. La palabra no solamente nombra, sino que también crea. Es la dinámica también mitológica, ¿no? La voz que truena, habla y crea. Y bueno, nos encontramos desde luego ante una teoría no lingüística, sino una teoría animista, naturalista del lenguaje, y que tal vez convenga en ciertos momentos para la poesía, ¿no? Y acá recuerda una frase de Horacio Quiroga que dice,
tendríamos que aceptar que si la frase es un viento frío sopla del otro lado del río, eso es lo que hay que decir y no hay que inventar nada. Si queremos decir eso, un viento frío sopla del lado del río, hay que decir eso y es literal. Pero acá Borges reflexiona y dice, pero en realidad eh, todo esto es todo un conjunto de arbitrariedades, ¿no? Eh, dice Borges, si Quiroga, si es que dijo esto, parece haber olvidado que esta construcción es algo tan lejano de la realidad como el viento frío que sopla del lado del río. ¿Qué percepción tenemos? Sentimos el aire que se mueve, lo llamamos viento, sentimos que ese viento viene de cierto rumbo del lado del río, y con todo eso formamos algo tan complejo como un poema de Góngora o como una sentencia de Joyce. Es interesante que Borges dice sentimos como si el sentir fuera de algún modo una especie de captación directa y que ya el lenguaje fuera una captación indirecta, que ya el lenguaje sea un juego de metáfora, ¿no? De desplazamiento. Y que eso que nos parece literal, como decir eso, el viento frío sopla del otro lado del río, como una frase compleja de Góngora en su barroquismo, una sentencia compleja, no sé, supongamos el Finnegan's Wake de James Joyce, ¿no? Tomemos otro ejemplo, dice Borges, como ese famoso verso de Carducci, ese poeta del cual Borges recuerda este verso, el silencio verde de los campos. Todo parece indicar que el poeta se ha equivocado, aquí el epíteto verde conviene más a campos que a silencio, el silencio de los campos verdes. Sin embargo, no ha sido un error, ha sido una hipala y ha sido un corrimiento deliberado. Y si bien en la realidad nada parece ser que indique que el silencio tiene un color, es más, ya parece ser misterioso que existe una palabra para eso que sería silencio, ¿no? Que algo que no tiene sonido se evoque con un sonido, lo cual ya sería toda una cosa misteriosa, ¿no? Bueno, nos encontramos entonces aquí ante algo que tiene solo realidad a través del lenguaje. Porque esa imagen es poderosa. El silencio verde de los campos sucede como hecho poético, no está en la realidad, sucede. Y sucede en una imaginación poética que nos habita y genera y construye una realidad que de otro modo no tendríamos, ¿no? Que por otro lado parece ser una forma, entre comillas, muy adecuada para ese silencio verde de una pampa húmeda. Y ahí recuerda otro famoso verso de la Divina Comedia que recuerda aquí Borges, dice, iban oscuros bajo la solitaria noche. Ibant obscuri sola sub nocte per umbram. Aquí también iban, ellos eran Eneas y la Sibila, iban oscuros bajo la solitaria noche. Acá también una hipárague, porque sería más conveniente decir iban solitarios bajo la oscura noche. Sin embargo, está muy bien ese juego, ese corrimiento de los adjetivos, generando una imagen muy poderosa que incluso pareciera ser mejor reflejo de esa realidad misma, de esa realidad que cuando la imaginamos, cuando la recibimos poéticamente, funciona mucho mejor, ¿no? Y entonces acá nos encontramos en estas reflexiones con dos frases de Borges. Una dice, cada palabra es una obra poética, cada palabra es ese juego, ese anexo, esa novedad creadora, creativa. Y después la otra frase que dice, el lenguaje es una creación estética. Ya el lenguaje mismo es una creación estética. Por lo tanto, es algo más que expresión, es una forma de creación. Ahí esta teoría naturalista del lenguaje de alguna manera habita aquí, tiene que ver con que capturamos algo de la realidad. La capturamos en un juego todavía enigmático porque tampoco es que la realidad es develada completamente, se revela, se muestra y al mismo tiempo mantiene el velo, ¿no? ¿Y qué mejor manera de acercarnos a la poesía que analizando poesía? Borges acá recuerda que ha sido, entre comillas, un mal profesor de literatura porque no imponía, no exigía. Decía que encontrarse con la belleza de la poesía, hay que encontrarse con esa poesía que uno quisiera, que uno ame, esa literatura. Siempre habrá algún poema, alguna obra, algún autor que justifique ese encuentro, que lo haga posible.
analiza un poema de Quevedo, muy interesante, pero nos podemos detener simplemente en un poema, en otro poema, el poema de Enrique Banch. De paso, lo analizamos en el texto iridiscente. Y ese poema dice así: hospitalario y fiel en su reflejo, donde hacer apariencia se acostumbra, el material vivir está al espejo, como un claro de luna en la penumbra. Pompa le dan las noches la flotante claridad de la lámpara, y tristeza la rosa que en el vaso agonizante también en él inclina la cabeza. Se hace doble al dolor, también repite las cosas que me son jardín del alma, y acaso espera que algún día habite en la ilusión de su azulada calma el huésped, que le deje reflejadas frentes juntas y manos enlazadas. Un bellísimo poema de Enrique Banch, un poema que tiene la formalidad de un soneto, con sus 14 versos, con su rima, eh, y que, bueno, deja abierto un poco la reflexión, a ver qué podemos entender, dejamos ya por el lenguaje, por su cadencia. De todos modos, Borges hace su análisis y nos dice que ese doble, que ese reflejo, no es el de un espejo que hospeda servilmente, como apariencia, las cosas del material vivir. No, no, este espejo quiere manos juntas, ¿no? Eh, frentes juntas y manos enlazadas. Ese espejo no es un reflejo, ese espejo es otra persona, ese espejo es el amor, ese huésped y ese hospitalario son los que se aman. Y es muy interesante como Borges lo analiza. Desde luego aquí Borges, desde luego, tiene que presentar un poco esa doble condición del lenguaje poético, que es la belleza y precisión formal y la potencia del contenido. Una potencia que además, dice aquí Borges en este poema, está trazada por la timidez del autor, que no habla del amor, no lo expresa, lo dice sutilmente, lo dice de esa manera. De allí también entonces, bueno, el juego de la potencia creativa y de la forma de darse de este poema, ¿no? Y sigue analizando algunos otros versos y poesías y demás que vale la pena que se revisen. Es muy interesante cómo Borges trabaja esto. Y hay una de las frases más bonitas, ¿no? Creo yo, las más potentes que podemos encontrar, tal vez de lo que puede ser la exposición, ¿no? De lo que es una teoría del arte y demás, y de la experiencia estética. Está en esta edición en la página 117. Dice así: nada tiene de extraño tanta belleza desparramada por diversos idiomas. Mi maestro, el gran poeta judío español Rafael Cansino Sansens, legó una plegaria al Señor en la que dice: oh Señor, que no haya tanta belleza. Y Browning dice: cuando nos sentimos más seguros ocurre algo. Una puesta de sol, el final de un coro de Eurípides, y otra vez estamos perdidos. Es una especie de paradoja, ¿no? Como si la vida no nos permitiera en un momento estar seguros y de golpe aparece el hecho estético y en vez de protegernos nos preocupa, ¿no? Que tanta belleza esté desparramada, ¿no? Por el mundo, ¿no? Y acá pide que no haya tanta belleza, es raro, ¿no? Parece ser que nosotros estamos buscando la belleza, que tratamos de encontrarla, como ese cazador furtivo que pretende el fotógrafo Cartier-Bresson, que encuentre ese instante decisivo, que encuentre eso que es culminante, que es un numen, ¿no? Que no aparece, que al contrario se desvía. Y no, acá dice al contrario: cuánta belleza, que no haya tanta belleza, que cuando estamos seguros algo ocurre, como una puesta de sol, ocurre la belleza, el final de un coro de Eurípides, y otra vez estamos perdidos, ¿no? Y esta es la frase que creo que condensa toda esta teoría estética de Borges, que dice así: la belleza está acechándonos. Es una hermosa y paradojal expresión de Borges. Parece que nosotros estamos persiguiendo la belleza, pero al revés. La belleza está acechándonos. En el fondo tal vez le tememos a la belleza. Le tememos a encontrarnos con el hecho estético. Nos separamos, nos alejamos, ¿no? Convertimos a veces las formas artísticas en entretenimiento, convertimos a las cosas bellas
en cosas lindas, agradables, las convertimos en algo quiche, las convertimos en algo que debe ser más inofensivo. La belleza está acechándonos. Si tuviéramos sensibilidad, la sentiríamos así en la poesía de todos los idiomas, la sentiríamos así en la poesía de muchas otras formas que no son solamente los idiomas, tal vez en el hecho poético, ¿no? En general. Eh, la belleza está en todas partes, quizá en cada momento de nuestra vida, repite Borges aquí. Eh, bueno, de algún modo, esto es un poco lo que nos quiere decir Borges aquí en este texto de la poesía, desde luego habitando prodigiosamente el lenguaje articulado, el lenguaje de las palabras, pero también en lo poético como núcleo del hecho estético y de la belleza. Y termina Borges diciendo así: tengo para mí que la belleza es una sensación física, algo que sentimos con todo el cuerpo. Eh, Desde luego que tiene que haber reglas, tiene que haber formas, como decíamos, un soneto tiene que tener sus condiciones métricas, sus ajustes en la rima, etc., su cantidad de sílabas, pero el hecho estético no habita en las reglas, habita en que podamos de algún modo sentirlo, de ahí la aestesis, ¿no? La estética. Y la invitación particular a no temer, como en una tormenta, estar así a cara descubierta y aceptar que eso que nos acecha también se nos revele de algún modo.